puedes estar en un momento de alegría, en un momento de relax, de estar tranquilos, cuando de repente, bueno, compañero, amigo y el director del CRUM, Carlos, solicita el apoyo. Ahorita ya nada más siento como si me estuviera ahogando el piquete y como si estuviera calambrado el brazo. ¿Ya te había pasado esto, Carlito? Nunca en la vida. Ahorita sí estoy sintiendo el dolor otra vez, chingo. ¿Lo estás sintiendo otra vez? 66 frecuencia cardíaca. Datos completamente francos de un infarto. Vamos a ir al hospital, te exigen, Carlitos, ¿sale? Y verlo aquí, tendido en la camilla, pues no es fácil. Pues como la novedad que ahora voy de paciente. Esa es la cuestión de que involucra sentimientos. El lado humano no se pierde. Sí, pero fueron 23 minutos de ¿cuánto fue Puerto Agudo? No tomaron ustedes el tiempo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que en cuanto empezamos a revisarlo arriba de la ambulancia, decimos la hora en voz alta. Entonces eran las 21:07 cuando empezamos a hacer ya 21:07 y él ingresa al hospital a las como 21:28 más o menos. 21:28, entonces fueron 21 minutos. Y cuando entró al procedimiento fueron como 2 o 3 minutos después, ¿no? ¿Cuántos tardamos? Sí, un poco más, 10 minutos, entonces fueron 38 minutos más. Estaba yo lavando los dientes cuando de repente sentí un dolor en el pecho que era un dolor no común o algo que no percibía y que empezó a agravarse, ¿no? Y que empezó a expandirse hacia el brazo izquierdo y hacia la... Entonces, lo malo de saber qué te está pasando, pues es que la angustia es mayor, ¿no? Entonces, la sugestión respecto a que fuera o no fuera un infarto me hizo empezar a tomar medidas cautelares respecto a la atención. Lo primero que hice fue destapar una aspirina, ponérmela debajo de la lengua, masticarla y ponérmela debajo de la lengua, activar al servicio médico de emergencia, poner en contexto a mi familia de lo que me estaba sucediendo y después dejar que todo fluyera, ¿no? Porque esta vez ya no estaba en mis manos ni la coordinación ni la atención. Se acostó, sí, y empezamos a revisarlo y no salía elevación en la primera impresión. Y de repente decía, otra vez está empezando el dolor. Pero ya cuando le sacamos el de 12, ya fue lo que me dijo, ¿sabes qué, Carlos? El electro ya muestra unos cambios, tú tranquilo, guarda la calma, vamos al hospital. Me dice, Javi, tengo según gastos médicos mayores, ¿a dónde vamos? Al TECSI. El tiempo de respuesta fue increíble. Yo, así cronometrado por mi teléfono, porque yo tengo la hora en la que llamé al servicio de emergencias, la hora en la que llegaron los paramédicos, era de 7 minutos. Me atendieron, me revisaron, me tomaron un electro de 2 derivadas, determinaron y diagnosticaron en el sitio que tenía yo un infarto en la cara inferior del corazón. Me empezaron a medicar, me trataron, se regularon. La regulación, la dirección médica hizo que se activaran los servicios médicos de una sala de hemodinamia y en resumidas cuentas algo que se llama en el código infarto es el tiempo puerta aguja, que es en lo que te hacen una intervención de cateterismo, fue de 26 minutos. Gracias a toda esta secuencia de cosas bien hechas en tiempo y forma, pues salí sin secuela alguna, para poder en 3 días regresar a mi vida normal. Es la primera vez que me subo a una ambulancia así, ¿no? O sea, que me subo en
en la forma de paciente es la primera vez, en el peor escenario, creo yo, o uno de los peores escenarios. Y sí es una experiencia completamente diferente, ¿no? Que sí radicaliza mi forma de ver hoy el servicio de urgencias respecto a las necesidades y los alcances, ¿no? Aquí está la obstrucción, aquí una obstrucción de un cabello, 98%. Vean el grosor que tienen las arterias. ¿Se han visto otros? Más grande que el catéter. Tuve la oportunidad de operar como paramédico en las ambulancias, ahora como director y también como paciente, entonces conozco ahora sí todos los ángulos de vista del servicio y bueno, eso abre un panorama muy diferente y lo tengo muy claro. Me impulsa a trabajar más por el sistema. Te digo, no es casualidad que se haya dado esta guardia, en su guardia, porque esta era su guardia. Ahora sí formo parte, ¿no? Porque formo parte hasta documental ya en todas las posiciones. Entonces, si me preguntan a mí respecto a todo ese proceso, tal vez sea el menos indicado para decirlo porque hoy tengo la oportunidad de dirigirlo, ¿no? Pero es justo el servicio ideal, ¿no? El ejemplo que yo puedo platicarle a quien sea negativo o pesimista al respecto del sistema, pues es un ejemplo de éxito, de que yo sé que no en todos los casos podemos platicar la misma historia que yo puedo platicar, pero justo eso es, ¿no? Evaluar respecto a lo que no fue positivo para mejorarlo y exponenciarlo a que sea un sistema bien robusto, ¿no? La Fiscalía 1 es la del Trébol, ¿verdad, Dul? Enterado, procedo, con el final como inicial. Un convulsionado en la Fiscalía. Buenas tardes. ¿Solicitaron un paramédico? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Si me sube el alimento a la garganta y me Ok. me da un dolor en el pecho. ¿Usted padece de alguna enfermedad, caballero? No, que yo tengo. Ok. ¿Que haya estado ingiriendo bebidas alcohólicas? Sí, cerveza. Ok. ¿Alimento? Acaba de comer. Mi bauma. De Crum, la moto 02. ¿Cree que nos podamos sentar nuevamente, por favor? Estira tu brazo. Trata de no moverte. Sale, vas a sentir un apretón en el brazo. No muevas este brazo, por favor, si no, no puedo tomarte la presión. Respira con normalidad. Véame a mí, por favor. Véame a mí. Voy a pasar una luz, Pues mira, afortunadamente sus signos vitales están dentro de los parámetros normales, ¿sale? Él refiere una dificultad para respirar, sin embargo, su saturación de oxígeno no decae, no disminuye en ningún momento. Sus focos, sus campos pulmonares se encuentran limpios y bien ventilados. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay presencia ni de líquido ni de alimento en la zona de pulmones, ¿sale? Ahorita por lo que estaba viendo, tanto en las evacuaciones que tuvo aquí como en las que tuvo allá abajo, son únicamente es gasto alimenticio, ¿sale? No hay pozos de café que nos indicarían que pudiera haber un sangrado en tubo digestivo. Afortunadamente no es el caso. ¿Ya estoy bien? Sí, ya se encuentra bien. Okay. Sí. Me decían que probablemente que los compañeros se espantaron porque estaba convulsionando, algo no hay ahorita riesgo de que pudiera tener un infarto, alguna No, que datos... ¿Es necesario llevarlo a algún hospital, algo para revisión? Claro, no, los datos de infarto son
se ve alterada la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Afortunadamente pues no es el caso, ¿no? Todos sus signos vitales están dentro de los Eso es por más por lo que trae el problema de la Exactamente, sí, es una irritación del tracto digestivo. ¿Tiene identificación, Jesús? ¿Mía? Sí, claro. Que si nos puede dejar el color, si nos puede dar una copia nada más de algún certificado que hoy... Del parte de servicio yo no puedo extenderles copia. Sí, mira, él puede fingir muchas cosas, ¿no? Pero los signos vitales ahí sí no mienten. Listo, hijo, por mi parte es todo. Dale, que se... Ahí andamos. Habla 34, amigo. Desde que comencé ya a estar en todo este ámbito, pues es algo que muchas veces también cometemos el error, nos alejamos mucho de la familia. ¿Por qué? Porque damos más enfoque al trabajo. El día, por ejemplo, que no sé, quedamos en alguna reunión, sale algo que pues me bloquea en este caso, pues esa llegada a la reunión. Mi hermana me dice, hijo, pues ahora sí que Dios te acompañe, sé que vas a estar bien, estás bien, cualquier cosa, pues aunque sea un mensajito de estoy bien, nada más. Ahorita podemos salir a caminar, no a ir al parque. Vamos a la tarde si quieres. Sí, a comprar palomitas. Solo que me traeré un poco de mi dinero para comprarles algo a los invitados. Barrer, a trapear, a lavar la ropa, hacer tarea, alistar uniformes. Todo son las labores de papá luchón. ¿Aquí qué le hacen? Está canalizado y le están pasando oxígeno. Le quitó la cabeza. Papá, le quitó el cabello. Ah, pobrecita, la dejaste calma. El estar unidos. Papi, mira. Mira, mi amor. O sea, cualquier pretexto es bueno para reunirnos y estar juntos platicando. Toma, te lo presto. Gracias a Dios siempre Bueno, sí. nos tenemos. No me lo bajé. Uno de los luchadores se puso a bailar y un niñito se subió. ¿Sí o no, tío? Que uno de los luchadores se puso a bailar y un niñito se subió y también empezó a bailar. Pero bailaba bien padre el niño. ¡Ay, yo! Y lo humilló al luchador. Otra vez digo. Siempre me encanta platicar con ellos, platicamos mucho de todo, desde las cosas más trascendentales para nosotros, como sus sueños, sus miedos. Nos confesamos, ¿verdad, nena? ¿Cuáles han sido las cosas más vergonzosas que nos han De pasado? hecho, los tres teníamos una de esas. Mi sobrina es gran amiga de mi niña, son cómplices las dos. Normalmente se queda, o mi niña se queda a dormir en casa de mi hermano, o mi sobrina se queda a dormir con nosotros. Y hacen sus pijamadas. Y mi niño y mi sobrino también se llevan mucho, pero a veces por la edad como que se conflictúan un poco, pero entre ellos. A él que no se lo toquen, porque él se pone bien bravo. ¿Cómo? ¿A quién no se le toca? Que a ti nadie te toque a Tadeo, porque tú lo cuidas mucho. Ni su tío, No, mi familia sí, pero los desconocidos, bueno, ustedes no son desconocidos. Es de Wingardium Leviosa. Expecto Patronus. Adabra. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Estás insinuando que quieres. Porque es un patrono y que parece un mago, sangre sucia, y tú le quieres hacer todas esas cosas a tu tío, porque me la hace sangre sucia. Ya llegó ese niño. A comer. A comer, a comer. Chiquis. Hawaiana y de pepperoni. ¿Y ustedes qué opinan del trabajo de sus papás? ¿Te gustaría dedicarte a eso? Sí.
Yo creo que los dos tienen la vocación. Pau le encanta atender, ver, es muy linda para la atención. Y Tadeo, él sí, va, brinca, corre arriba de la ambulancia y dice, ¿qué te traigo? ¿Qué hace falta? Y es muy activo. Sí me gustaría, yo creo que sí me daría miedo, pero es lo mismo que salga a la calle, igual de peligroso a que salga en una ambulancia, así es que pues algo se va a dedicar. Más o menos, la sangre no me gusta. Y lo que sí me gusta es ayudar a las personas. Yo quiero ser maestra o pastelera. Yo digo que repostera, nena, para que le prepares unos postres bien ricos a tu papá. Cuando esté viejito. Piensa en eso. Mi papá siempre estuvo presto a ayudar a todas las personas y pues con mi mamá lo mismo. O sea, mi mamá también ella estudió enfermería y pues obviamente le gusta mucho cuando le platicamos sobre los servicios, lo que hicimos y todo. Pero sí, yo estoy seguro que eso viene de cuando se Sí, hay escenas muy fuertes que sí, todavía nos impactan. Al final del día somos humanos, lidiamos con el dolor. No digo que lo sabemos manejar, pero somos humanos, sentimos, pero hay que trabajar, hay que hacer lo necesario para esa persona que está necesitando de nosotros. La gente dice, es que tú ya no sientes, o sea, sí siento, pero me controlo, manejo las emociones, yo las manejo para poder atender a esa persona que en ese momento necesita de mí. Afortunadamente mis hijos son, más bien ellos me desactivan, yo no me desactivo. Ellos son la parte donde, ya estás en casa, papá, hoy estás conmigo y ya deja eso atrás. Y también otra forma de desactivarlo, pues sentándonos a platicar una y otra vez las situaciones de emergencia. Pero sí sentimos, sí hay sentimientos. Hay situaciones muy bonitas donde la gente, híjole, yo creo que dentro de muchas situaciones o circunstancias, el que una persona nos dé las gracias es con un gracias o un Dios te bendiga o Dios te dé más. Para mí es bonito, es saber que por lo menos esa persona se fijó en lo que yo hice y se siente agradecida por mi trabajo. Aquí siempre hay una veladora encendida. Hay que tener presente a los que se adelantaron. Masculino, 54 años de edad, con insuficiencia renal tipo 3. Entra el día con apego con datos de hipertensión, sin apego del tratamiento del 2013. El día de hoy entra a su hemodiálisis, le ponen un catéter provisional. En la sesión de hemodiálisis el paciente se desatura, deciden intubarlo con 12 miligramos de furonio, es lo único que le han puesto al paciente. De signos vitales tiene 170 de TEA, una frecuencia cardíaca de 64. Es lo único que tiene. Lo que quieren es sacarlo de aquí los médicos porque temen lo peor, ¿no? Ya lo revelé con el doctor Fausto, me dice que sí, que probablemente se haga 14 en el traslado. ¿Hay que cambiarnos? ¿Dónde está? Vamos a entrar. ¿Botas? Están allá, donde está todo abajo. Cubrebocas, botas y gorrita. ¿Qué les dijeron a ustedes? Pues que ellos pidieron apoyo de una ambulancia por un traslado. Al principio sí, así como, es que nosotros no entiendan, nosotros no. O sea, tenemos que valorar primero, tenemos que, ¿cómo se llama?
Es que nosotros una ambulancia de traslado, pues no. ¿Viene un médico de ustedes? ¿Viene un médico en el traslado de ustedes? No, ¿por qué? Porque no tenemos médico para traslado. ¿Usted es médico? Sí. ¿No sale? ¿Cuándo te marca de capnografía? 13. ¿Eh? 13 de capnografía. ¿Podemos darle una ventilación más lenta? Trae 13 de capnografía, ¿no? Pero es que nada más ventila y se transmite el sonido hacia el otro. Pero acuérdate que tiene un derrame. Pero no se escucha como... A ver, ¿tienen radiografía de tórax? No. No tenemos radiografía de tórax. ¿No? Fue al tanteo nada más. Listo. ¿Listos? La cuenta de 3, 1, 2, 3. Abrimos el acceso central, de favor. ¿Listo? Sí, listo. ¿Cómo va de...? 98%. Ah, bien, ahora. Señora, ¿cuántos años tiene su esposo? 54. 54. Y ya hace 5 años padece insuficiencia renal. Ahorita las doctoras nos comentaron que hace 2 semanas como que no le habían realizado una diálisis. ¿Eso es cierto? No. ¿Las últimas 2 semanas? No. Ok. ¿Él tiene apego a su tratamiento? Sí. ¿Toma tabletas? Sí. Desde diciembre le hacen diálisis, pero diálisis peritoneal. Esta es la primera vez que ingresa a una hemodiálisis. Y él, hasta el día de hoy, ¿llevaba cuántos días internado en el IMSS? Lo trajimos el otro domingo. El otro domingo. Entonces, una semana con 2 días. Sí. Cuando ingresa hace una semana al IMSS, ¿usted ve mejoría? No. ¿Usted ingresa a la clínica del doctor Mayorga aproximadamente a las 6 de la tarde? Sí, voy. La doctora le avisa de que algo se complicó. Sí, que él reaccionó. Sé lo difícil que es, señora, nada más de que ahorita le van a estar haciendo algún interrogatorio, ¿de acuerdo? Sí, entonces por lo pronto enfocarnos a las respuestas de las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Listos? Listos. 1, 2, 3. ¿No le dijeron si se complicó? No, pero bueno, cuando realizan intubarlo, lo que nos llama la atención es que deciden intubarlo y que solamente pasaron 12 miligramos de becuronio. O sea, preguntamos si habían pasado algún sedante, algo, y no, simplemente pasaron el paralizante, el becuronio y realizaron la intubación al segundo intento. ¿De acuerdo? Lo que sí vemos es que cuando estaban ventilando lo traían en el número 30, entonces decidimos sacar el tubo y bueno, se mejoró mejoró un poco la saturación. Tenemos a 19,000 personas al año en Querétaro, entonces sé que de muchas no es una historia padre ni termina con bien, pero al menos que aunque haya terminado de manera negativa, el proceso y la experiencia para ellos sea positiva respecto a que hayan tenido los servicios como los requerían y que a veces el resultado, y en esto todos los que se dedican a la salud saben que no siempre el resultado es positivo, ¿no? Que es un proceso natural inalterable, ¿no? Pero si podemos limitarlo y restringirlo a través de buen entrenamiento, buenos equipos, un buen sistema, una buena conciliación, una buena gestión, yo creo que vamos a ir avanzando cada vez más. Sí es muy complejo porque es algo desconocido todavía, poco aprobado de cierta manera, porque estamos acostumbrados a los servicios gratis, ¿no? A los servicios voluntarios que mal que bien, tarde o temprano acaban lastimando un poco la parte de la profesionalización, y no porque esté mal, sino porque acostumbramos al que paga a que deje de pagar, ¿no?